Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Círculo de las Letras. Debatíamos antes, fuera de antena, con los invitados, sobre un tema tan interesante como el karma. Decíamos, ¿existirá el karma o esa especie de justicia divina que al final termina poniendo a cada uno o a cada cosa en su sitio? La verdad es que les confieso que no hemos sacado muchas conclusiones, pero una sí, por supuesto, la más importante, y es que las personas que consiguen cosas con su esfuerzo, con su lucha, con su trabajo y sin atribuirse nada que no sea suyo, merecen tener éxito en la vida. ¿A que sí, Raquel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Qué razón tienes. Hay que trabajarse las cosas. La suerte acompaña, pero el éxito viene con el trabajo constante y diario. Y está muy feo quedarse con cosas o atribuirse cosas que no son de mérito propio. Y pero mentir, bueno. lo peor es mentir. Por cierto, como esto es un libro de letras, esto es un programa de letras y dedicado a la literatura, aprovecho, ya que habéis hablado del karma, para recomendar el libro Maldito Karma, ¿eh? Ah, muy bien. Te ríes muchísimo. Pero es una lectura ligera, vamos a dejarlo ahí. Sí, pero tú y yo podemos decir una cosa, a que cada uno cuando se mete en la cama por la noche, no juntos, cuidado, uno. que te has reído mucho, podemos dormir con la conciencia tranquila, ¿verdad? Muy tranquila, bueno. Mucho. ¿Has visto que te he cambiado el decorador, Raquel, un poquito? Me encanta, hoy hemos salido un poquito así al exterior. Y más juntitos. ¿Verdad? Y más juntitos. Bueno, a ver cómo terminamos, Bueno. Alberto, a ver cómo terminamos la noche. No sé, pero mañana tienes que ir a trabajar, que no se te olvide. A las 9, puntual. ¿Qué tal la semana, Raquel? Muy bien. bien. Has leído mucho, ¿verdad? Hombre, Me ha dicho un claro. pajarito que hoy vas a recomendar tú. Voy a recomendar algún unos libro. libros, pero Un poquito más adelante. Claro que tenemos invitados y tenemos por delante un programa interesante. Yo quiero aprovechar para decir dos cosas. La primera es que, sabes tú también, Raquel, que tenemos un concurso de microrelatos abierto, Sí. el microterror, ese será el hashtag microterror, pueden ustedes enviar sus relatos por las redes sociales, 150 palabras, y ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a leer algunos, porque tenemos un montón. Se está la gente animando, Sí, sí, sí. Mira que yo ya saben ustedes que soy reacia a todo lo que tenga que ver con el misterio o el terror, pero veo que a la gente que le gusta, Sí. Personas que ni me esperaba se han puesto a escribir sobre misterio y Tú terror. deberías escribir un relato de misterio. Yo tengo todos los días. Te he estado bicheando un poquillo el móvil mientras te estabas maquillando y he visto que tienes un grupo de WhatsApp con un montón de madres. Eso da miedo, ¿eh? Eso da por un relato de terror, deberías animarte. Eso, terror, pero constante. Y la otra cosa que quiero decir, bueno, más que decir, agradecer, que ya hemos anunciado cuándo son los premios. Círculo Rojo, 23 de febrero, Auditorio Maestro Padilla, y quiero mandar un agradecimiento a todos los medios de comunicación de Almería, porque han difundido la noticia, además poniendo cosas muy, muy agradables, así que muchísimas gracias a todos. Y sin más dilación, Raquel, hay que empezar. Empezamos con recomendaciones que nos hacen nuestros libreros. Buenas tardes, de Librería Picasso recomendamos esta semana el libro Oscuridades Programadas, una novela gráfica que se trata del segundo libro de la autora norteamericana Sarah Glidden, una ilustradora no muy conocida en este país, en España, al tratarse del primer libro traducido al español. En Oscuridades Programadas, la dibujante acompaña a un grupo, a un par de periodistas, de reporteros freelance, en un viaje por los países de Turquía, Siria e Irak, para descubrir y para describir también historias que hablen del efecto causado por la guerra de Irak reciente. Tanto el efecto, digamos, en Oriente Próximo como el efecto causado en el tema de la inmigración, el mundo de los refugiados, quiero decir. Un tema de lamentable actualidad, pero que, bueno, digamos lo que de alguna manera pretende es dar voz a este grupo de personas que huyen de sus países por las guerras en la mayoría de los casos y que intentan buscar un hueco y una vida mejor. Además de este grupo de periodistas les acompaña un exmarine norteamericano, veterano de guerra, amigo de ellos de la infancia y que también pues aporta otro punto de vista, otra visión al conflicto. Y se podría decir que de alguna manera esa visión que él tiene en primera persona de las consecuencias de la guerra, pues le hace cambiar la mentalidad de todo lo que él vio en un principio o de los motivos que él pensó que había para iniciar una guerra. Raquel, las recomendaciones que como cada semana, empezamos la semana pasada y vamos a continuar durante unas cuantas semanas, que nos llegan desde nuestros queridos amigos de Librería Picasso.
Que son los que tienen el contacto directo con el libro, ¿eh? Sí, y además, saben mucho. Y además lo están enfocando de una forma muy interesante. Cada semana nos recomiendan de determinados ámbitos dentro del mundo literario. Animo a la gente del cómic a que se anime a publicar, que a veces tienen escondidos en sus cajones cada tesoro, hombre, a sacarlo a la luz. Y además que el cómic está muy de moda últimamente. De hecho, Librería Picasso acaba de abrir una relacionada con los cómics. O sea, es el momento ideal para que si ustedes tienen algún cómic en la mente, en el cajón o en el ordenador, que lo saquen e intentaremos publicarlo nosotros y difundirlo mucho. Y difundirlo y promocionarlo y ayudar. El que no necesita mucha promoción, porque lo conoce toda Almería, es nuestro protagonista, nuestro primer protagonista, el escritor del Círculo. Nos hemos rodeado a nosotros con todos los libros que tiene nuestro primer invitado de hoy, que como digo, bueno, me extrañaría que si algún amante de la literatura en Almería y fuera de Almería no conociera a Pedro Asensio. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí, ya tenemos ganas, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Y casi no se nos ve con tantos libros que has traído, y es que aunque tú eres eres economista, te gustan mucho los números, pero a la vista está que las letras... De hecho, mi primera novela se titula Un economista de letras, porque aunque los economistas aparentemente somos personas de números, tenemos que trabajar con las letras, y yo en realidad, a mí lo que me gusta es la literatura, entonces intento combinar literatura con economía y con otros aspectos de la vida, pero sobre todo la economía, sí. Pero Pedro, es que son cosas muy diferentes en sí. Hablar de números, todo muy recto, todo muy así, o una novela en la que la imaginación prima. ¿Cómo se separa dos sectores tan...? Bueno, mi primera novela lo que intenté es combinar eso. Era una novela con un carácter didáctico porque explica la economía a través de la literatura y del cine. Un economista de letras, publicada en Anthony Bosch, lo que intenta es extraer pasajes de libros para explicar conceptos como la oferta, la demanda, el coste marginal, el monopolio, el salario, y también aparecen pasajes de películas. Entonces lo que yo pretendía era enseñar la economía a través de lo que realmente me apasiona, que era la literatura y el cine, y yo creo que lo conseguí humildemente, ¿no? Y luego en Usura, que publiqué, que es una novela de intriga basada en una historia de Almería, intentaba explicar la crisis del sistema financiero a través de pues lo típico de una novela negra, a partir de un asesinato que se produce en un barrio almeriense tan almeriense como Ventagaspar, con dos inspectores de policía de Almería que se mueven por la plaza de San Sebastián, por la Rambla, por el Alquián, por el Toyo, por Cabo de Gata, y de ahí salió Usura. Es decir que en mis dos primeras novelas siempre he intentado aplicar mi conocimiento y mi formación y mi profesión como economista, y ya la tercera, Los años de la señorita Celia, es una novela eminentemente almeriense. Ahí no hay economía, ahí lo que hay es Almería en estado puro. Yo te tengo que reconocer, Pedro, que me gustó mucho Usura. Además, metiste un elemento como es el misterio, con esa hermandad que hacía cosas tan extrañas. Extravagantes, sí. Sí, y como tú me has dicho, muy almeriense, como podemos ver en la portada incluso. Claro, yo cuando escribí Usura tenía claro que uno de los protagonistas, en cualquier novela el protagonista es el territorio donde se desarrolla. Y tenemos novelas que se desarrollan en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Copenhague, en Nueva York, y yo quería que Almería también fuera una ciudad literaria. De hecho, en Círculo Rojo tenemos muchos ejemplos de narrativa donde Almería es un protagonista más, pero yo también quería que en Usura, de una manera humilde, porque Almería no deja de ser una provincia humilde en el sureste español, también explicara a su manera la crisis del sistema económico. Aparece una caja de ahorros, aparece una hermandad, aparecen elementos de la Inquisición, de la Escuela del Pensamiento Económico, pero Almería la tenía muy presente, y de hecho cuando se habla de alguna novela actual donde Almería sea protagonista, afortunadamente se habla de mi novela, de Usura. Falta todavía hablar de Almería más. Falta que nos creamos que Almería tiene mucho, falta más amor propio por Almería, y quizás seamos los almerienses los principales perjudicados o los principales culpables. Tenemos que creernos más nuestra ciudad, nuestra provincia. Y lo que somos y de lo que sale de Almería. Y de lo que sale, de ¿Qué hecho, ejemplo como Celia Viñas? Como Celia Viñas y como Perceval y los indalianos. En Los años de la señorita Celia, una biografía novelada de la época de Celia como profesora, el tiempo que estuvo en Almería, lo sorprendente y lo admirable es que en aquella época de penuria, de hambre, donde Almería era la provincia prácticamente más pobre de toda España, cómo surge un grupo de intelectuales, cómo surge una profesora que intenta revolucionar el sistema pedagógico. Cuando yo empecé a investigar
para escribir la novela Los años de la señorita Celia, todavía lograba recoger testimonios de personas ya mayores que habían sido alumnos, y es conmovedor ver cómo lloraban y cómo se acordaban de una profesora. ¿Cómo sería esa profesora cuando todavía despertaba el cariño y la emoción de esa gente que hacía muchísimos años que habían tenido a una profesora de lengua y literatura? Y luego Perceval y los indalianos, es decir, que lograron colocar a Almería en el mapa. De hecho, el indalo es un símbolo universal gracias a Perceval y los indalianos. Ya quisieran muchísimas ciudades, muchas agencias de publicidad tener un logotipo tan representativo y tan identificativo como el indalo, que es eminentemente almeriense. Y eso se lo debemos a aquella gente que en los años 40 lograron hacer algo muy, muy importante. Y eso es lo que intento plasmar en una novela que también está funcionando bien. A mí en esta novela en concreto, en Los años de la señorita Celia, me llama mucho la atención como investigador, que me considero un poco, porque has tenido que meterte de lleno y buscar información sobre la vida de estos dos grandes personajes almerienses. Así es. Hemerotecas, testimonios de personas que lo han vivido, libros que se han escrito sobre los indalianos y sobre Celia. Efectivamente, es, insisto, una biografía novelada. Hay algún elemento, lógicamente el escritor siempre deja volar la ficción, pero la inmensa mayoría de los hechos que yo narro, a través de técnicas de la literatura, lógicamente, de la narrativa, son hechos reales. Y por eso también es una novela conmovedora, porque los que conocen la historia de Celia y de Perceval se reflejan claramente, y raro es el día y la semana que recibo algún correo, alguna felicitación de personas que han disfrutado. No hay nada mejor para un escritor que encontrar el agradecimiento y el reconocimiento de su lector, ya sean 100, ya sean 1000, ya sean 10, eso es lo más importante, porque uno escribe porque lo necesita, pero también aspira a que la gente disfrute con lo que uno está trabajando. Es un trabajo de perseverancia, vosotros lo sabéis, de mucho esfuerzo, y al final, insisto, no se trata de que sean muchos o pocos, con que haya una minoría que te diga, oye, gracias, lo he pasado muy bien con la novela, pues uno se siente totalmente animado para seguir escribiendo. Iba a preguntar que la portada en sí ya lo dice todo, sin decir nada. La portada era una fotografía en blanco y negro, y yo le dije al diseñador, quiero que me colorees a los dos principales personajes, y de hecho, si os dais cuenta, están coloreados, porque en aquella época no había fotografía a color, estaban coloreados tanto Celia como Perceval. Celia estaba exponiendo el movimiento indaliano, porque era, digamos, como la musa de los indalianos, la que en cualquier rueda de prensa, en cualquier presentación explicaba las características de ese movimiento pictórico, y la mirada atenta de un joven Jesús de Perceval, que era el maestro de todos los pintores de aquella época. ¿Tú tienes la sensación, Pedro, que estos dos personajes, quizá las nuevas generaciones, quizá han pasado un poco desapercibidos? Sin duda, lamentablemente, porque ¿quién tiene la obligación de transmitir el valor de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de lo que pasó en Almería? Pues fundamentalmente en la familia y en las escuelas. Sí, y luego también los medios de comunicación. Lo que estamos haciendo ahora, lo que hace la televisión municipal en favor de la cultura almeriense y en favor de la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia, es muy importante. Lo que se hace en los colegios. Por tanto, yo aporto mi granito de arena, pero es verdad que al igual que se habla de comunidades autónomas, se habla de la historia de España, de Europa, de la historia de la humanidad, de la literatura universal, siempre tiene que haber un hueco para enfocarnos a lo propio, a lo local, pero con una visión no mezquina ni no pueblerina, una visión universal, porque a veces desde lo local se puede avanzar hacia lo universal, y yo creo que las nuevas generaciones deben conocer también quién eran los indalianos y quién era Celia Viña y por qué ese instituto que hay en la calle Javier Sanz se llama Celia Viña, ¿vale? Es decir, que todo eso es muy importante, y yo creo que todavía tenemos mucho que hacer, pero no soy tampoco del todo pesimista. El hecho, insisto, de que estemos en un programa como este, o de que la prensa local le dedique páginas enteras a los temas de cultura almeriense, para mí significa que no lo vamos a perder, y que existe un testigo que lo recogerán las próximas generaciones. Te dice que ahora algún profesor nos esté viendo y decida que uno de los trabajos sea leerse Los años de la señorita Celia, sería un éxito. De hecho, me llaman de vez en cuando a algún instituto, yo de manera desinteresada voy de una charla y hablo un poco de la Almería de aquella época. Lógicamente hablo de Celia y de Perceval, pero también hablo del urbanismo de aquella Almería, hablo de las características socioeconómicas de la provincia de Almería en la posguerra, cómo Almería vivió en la guerra civil, cómo se desarrolló a partir de los años 50, es decir, que detrás de una novela hay un contexto, es decir, que la literatura tiene un afán divulgativo y un afán de divertir, pero también de enseñar, y yo creo que en concreto,
yo creo que en mis 3 novelas intento enseñar de manera, insisto, humilde, pero las 2 primeras con temas de economía y en esta tercera con temas almerienses y con temas culturales. Y es verdad que en los colegios y los institutos de vez en cuando me llaman para dar charlas y los estudiantes hacen preguntas, es decir, que no están con los brazos cruzados mirando a las musarañas. Ojo con eso. Tenemos tus novelas, Pedro, pero también hay otra vía paralela en tu creatividad literaria que tiene que ver con la gestión municipal. Con el ensayo, Sí. sí, es verdad, Alberto. Yo empecé escribiendo mi primer libro, el libro de la gestión municipal, publicado en el año 2006. Después de una corta experiencia política, en el año 2000 me fui a trabajar al Instituto Cervantes a Beirut, como administrador del Instituto Cervantes de Beirut, de Ammán y de Damasco. Y ahí empecé a reflexionar sobre la posibilidad de escribir sobre mis experiencias como gestor político. En aquella época, al terminar mi periplo como administrador del Instituto Cervantes, me dedicaba a temas de comunicación y de gestión municipal, impartiendo cursos a políticos y a directivos, y decidí plasmar en un libro que el editor dijo, vamos a llamarle el libro de la gestión municipal, con ese afán, con ese marketing que intenta, con ese artículo determinado que intenta englobar todos los libros del mundo, ¿no? Yo creo que de una manera un tanto pomposa, pero bueno, es verdad que hay una parte de mi creatividad como escritor que se dedica al ensayo. Escribí el libro de la gestión municipal, experiencias políticas y técnicas como directivo, escribí marketing municipal, soy un apasionado de la comunicación y del marketing, y el último libro del que me siento muy orgulloso, publicado por Círculo Rojo, Ayuntamientos, es una especie de bitácora, es una especie de diario donde iba reflexionando a través de pequeños párrafos sobre temas variopintos que yo trataba en mi trabajo en el ayuntamiento, en la gestión como jefe de personal, como responsable en temas de movilidad, hablo del tráfico, hablo de los autobuses, hablo de los concejales. Y bueno, es un libro que también me genera mucha satisfacción porque tiene otro toque, está escrito en un tono muy didáctico. Yo aspiro, lamentablemente no son muchos los políticos locales que leen libros, pero yo aspiro a que lo lean mucho, no tanto por lo que me pueda llevar de royalty, sino porque creo que es importante que cualquiera que desempeñe una profesión lea, pero porque creo que hay que divulgar. Y lo importante cuando uno ejerce una profesión es dejar el legado de alguna manera, con los compañeros, con tu familia, en la empresa donde trabajes. Y yo siempre he pensado que si tengo algo que aportar, que considero que lo puedo aportar de manera positiva, dejarlo negro sobre blanco. Y por eso escribo libros de ensayo. La gran pregunta, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque tú trabajas, que no te dedicas solo a escribir. Bueno, tengo un horario, lógicamente el horario, yo trabajo como funcionario en el ayuntamiento, un horario continuo, y por la tarde pues, otros se dedican a ir a gimnasios con la bicicleta, se dedican, bueno, también me gusta la música y demás, pero todo el tiempo que pueda dedicarle a la lectura y a la literatura, las 24 horas dan para mucho. Ojo con eso, que a veces es verdad que hay personas que tienen un trabajo bastante absorbente y bastante agobiante, y es verdad, lamentablemente no todos tienen un trabajo que te permita luego tener la mente fría para dedicarte a escribir y a componer, ¿no? Pero en mi caso siempre intento dejar 2 o 3 horas casi todos los días para crear y para leer, y por eso uno ya tiene una edad y eso hace que lo que parece que es un bagaje cultural importante es el fruto de muchos años de trabajo y de esfuerzo. Seguro, Pedro, que aunque no nos den nombres, seguro que más de un político te ha dicho, Pedro, he leído esto en tu libro y lo voy a utilizar o me ha servido... Alguno me lo ha dicho, no tantos como yo quisiera, Vaya. porque luego veo a los políticos, algunos cometer errores y les digo, es que tú me parece que no has leído mi libro. Mándale el libro. Claro, dan ganas de darle con el libro en la cabeza también, ¿eh? Es muy directo, Sí, tiene unas frases muy directas. sí, es un libro que incluso, no solamente para políticos, es decir, que, de hecho, este tipo de libros de ensayo que yo enfoco para la gestión municipal, sobre todo se distribuyen mejor a través de redes sociales, a través de Internet. Hay un tipo de literatura que el comprador va a la librería, hay otros que hoy día cualquier página de cualquier librería, de Casa del Libro, de FNAC, Amazon, por supuesto. Este libro está pensado sobre todo para una distribución porque hay personas de América que hacen estudios de doctorado, estudios de maestría, que se dedican a estudiar la gestión pública, y mis libros de ensayo, sobre todo, están pensados también para ese tipo de personas, ¿no? Y ese libro se distribuye a través de Amazon, sobre todo, y bueno, yo estoy bastante contento, la edición de Círculo Rojo impecable, yo tenía muy claro que quería hacer un libro pequeño, con una tipografía determinada, y lo dejé en manos de la gente de Círculo Rojo, con su maquetación, con su diseño. Estoy realmente contento. Pues muchas gracias por la parte ¿Qué os toca? que nos toca. Y Pedro, tendremos que emplazarte otro día porque con toda tu producción literaria esto da para muchos programas y muchas intervenciones. Yo espero que en mi próxima novela que estoy trabajando ahora, no sé lo que voy a tardar porque
uno escribe y corrige y corrige Sí. y corrige y al final me tienen que arrebatar el libro de las manos. Pues, por ejemplo, para la próxima novela espero que nos podamos ver y estaré encantado de visitaros e insisto, enhorabuena por vuestro programa. Claro que sí, te recibiremos con los brazos abiertos. Gracias, Mucha Alberto. suerte. Gracias, y a Alberto. Gracias, seguir. Raquel. Y nosotros, Raquel, nos vamos a publicidad porque tenemos más entrevistas interesantes. Seguimos. De vuelta, rodeados de libros, con el nuevo decorado. Mira, estoy viendo tus libros y yo no sé si levantarme. Mis libros son muy interesantes, Raquel, muy Con esas interesantes. portadas, Pero tú, madre, sí. como eres una envidiosilla, pues hoy has querido tú traerte libros para recomendar. He querido equilibrar las Que no situaciones. hay comunicación, Raquel. No hay comunicación, no hay comunicación, esto no puede ser, vamos de mal en peor. No, hay que equilibrar un poquito. Venga. No va a ser todo terror, misterio y cosas extrañas de la vida. También nos hace falta Un poquillo poesía. de sangre, ¿no? Un poquillo no, ¿qué día no tenemos sangre? Alberto, también apetece un poquito de poesía, apetece un poquito de amor, apetece un poquito de consejos, así que voy a comenzar, Venga. ¿te parece? Sí. Además, voy a comenzar con un tesoro, Qué bonito. porque este libro es un tesoro. Lo primero, indicar. Esta recomendación viene de la mano de mi compañera Alicia. Alicia, ¿vale? que luego se enfada porque dice que yo no la menciono y tú sí la mencionas mucho. Bueno, Un besazo, Alicia. Sí. Me ha prestado este tesoro. pues lo devuelve. Hombre, por Que supuesto. los libros, que yo he prestado varios libros y no me han vuelto. No, ¿mío? Seguro que no. el tuyo no. No, yo en eso soy muy cumplidora. Además, que me da mucha rabia prestar un libro y que luego no me lo presten. Yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga, que lo que pasa es que ahora mismo está viviendo lejos, que tenía hasta un Estel. Ella tenía un Estel y muy cada bien. vez que prestaba un libro, es muy aconsejable, lo ponía en su Estel a la persona que se lo había dejado y la fecha, de forma que así nunca perdía sus libros. Que estos son tesoros, ¿eh? Sí. Bueno, yo voy al grano. El libro de Gloria Fuertes. Es una antología de poemas y vida. El año pasado, en 2017, se cumplieron 100 años del nacimiento Sí. de Gloria Fuertes y esta editorial, que es Blackie Books, ha sacado este precioso libro en el que encontramos no solo la historia, la vida de Gloria Fuertes, sino su trabajo, en el que encontramos detalles, como por ejemplo, voy a abrirlo porque de verdad Abre. es que es una preciosidad, fotografías de momentos de su vida, de su paso por la televisión, de su relación con los niños, que no era tan magnífica, no no le tenía buen gustaban tanto, carácter, no. no le gustaban tanto los niños. Bueno, ¿qué más? Tenemos en los detalles, por ejemplo, de sus corbatas tan peculiares, de su forma de vestir. Es una preciosidad que recomendamos, sobre todo tal vez a la gente de mi generación que hemos vivido con y de Gloria Fuertes, que nos sumergimos en el mundo de la poesía a través de ella, que conocemos la televisión desde otro punto de vista en el que se nos enseñaba, aprendíamos poesía con una señora con una voz muy ronca, con una señora con mal carácter, pero que nos ha dejado un legado increíble. Recomendamos muchísimo este libro, y ya no solamente este libro, sino el trabajo de Gloria Fuertes, y por eso le doy las gracias especiales a Alicia por prestarme este libro. Yo nunca te he contado que tú me recuerdas a Gloria Fuertes. ¿Yo en qué? Soy totalmente opuesta. Por el bozarrón y por el carácter, la mala leche. Bueno, ¿tú crees? Que me va a dar Me tengo que depresión. meter contigo, si Que no me da nuestra... depresión. El día que no me meto tenemos mensajes diciendo, oye, hoy no te has metido con Raquel. Y el otro libro que voy a recomendar es de Editorial Círculo Rojo. Qué bien. Sí, y además le tengo un especial aprecio porque me he sentido muy identificada. Tú siempre dices, ya estás con las cosas de mamá. Pues sí, soy mamá, soy trabajadora, soy mujer y estoy muy orgullosa. Hombre, por supuesto. Y creo que este libro ayuda muchísimo a las mamás y sobre todo a las mamás primerizas. Estamos hablando de mentiras y gordas sobre la maternidad. Un libro en el que te refleja claramente qué es lo que siente una mujer cuando da a luz, está hecha polvo, tiene a un niñito a su lado que es su hijo, lo quiere con locura, pero su vida está cambiando y no siempre te cambia todo para bien.
Pero mentiras, ¿qué mentiras? Ponme un ejemplo de Pues mentira mira, por que se ejemplo, diga. es muy dado que cuando, si has optado por darle pecho a tu hijo, que te vea alguien, sobre todo personas de un poquito más de edad, bebiendo agua y a la vez dándole el pecho a tu hijo, que te digan, no, eso no se puede hacer porque entonces ahora al niño solamente le llega el agua. Y te asustas. Pues son cosas que escuchas y que no son verdad, pero en ese momento tú estás muy sensible, te ha cambiado mucho la vida. Tírale el y te agua a la hacen- cabeza. Ay, que te diga eso. Puedes beber agua mientras estás dando el pecho sin ningún tipo de problema. Pues situaciones como Interesante. esas, sí, muy real. Además es un libro escrito por una enfermera. También te da consejos como epidural, sí o no. Pues depende mucho. Si es que son decisiones que tienes que tomar tú como persona y es bueno escuchar la voz de la experiencia, Claro. pero ante todo tú como mamá tienes que decidir porque más que tú nadie más conoce a tu hijo y lo que es mejor para tu hijo y para ti. Por eso recomiendo mucho este libro a las mamás primerizas. Pues yo, Raquel, te voy a decir que eres una super mamá, una super trabajadora y una super mujer. Y que todos los que te conocemos estamos orgullosos de ti. Me vas a hacer llorar, No. que tú sabes que ya me emociono en un momento. Antes de que llores, para que no llores, te voy a sacar mis recomendaciones de hoy. Fastidiar del momento. Sangre, si es que tú me traes mamá y Gloria Fuerte. animalitos y no sé qué, no, aquí sangre. Yo te voy a hablar de una saga de libros que tiene un protagonista que se llama Dexter, que algunos, sobre Ese todo lo el conozco. que lea poco y vea mucho la tele, recordará que hace unos años había una serie que se llamaba Dexter y iba de un asesino. Qué raro. ¿Cómo no? Pero es curioso porque es un asesino que, con el que llegamos a empatizar, el público. Y te explico. Él se encarga de limpiar, por decirlo así, lo que la justicia no ha podido limpiar o no ha sabido limpiar. Es decir, él tiene ansias, quien sería los libros los descubrirá por qué, tiene ansias de asesinar y como lo sabe y es consciente de ello, lo que hace es asesinar a personas malas. ¿Mata a según los él. malos? Sí. Ah, bueno, pues. Alguien que queda libre por un error judicial, alguien a quien él descubre que está cometiendo ciertos delitos y que no hay forma de pillarlo, pues él lo que hace es limpiarlo. Está ambientada en Miami, tanto las novelas como la serie, y pues después de matarlos, los trocea, los mete en una bolsa, se coge su barquito y los echa al mar. Anda, para los pececillos. Sí. Y a medida que van pasando en la serie los episodios y las temporadas y las novelas, creo que son 6 novelas, si no me equivoco, pues nos vamos dando cuenta cómo es la evolución de este personaje, porque él quiere ser normal, pero como tiene instintos asesinos, no puede. Él sabe que, por ejemplo, tiene que enamorarse, pero no tiene sentimientos, sabe que todo el mundo tiene o intenta tener una familia y él no puede, entonces fuerza a veces determinadas situaciones y, como te digo, Raquel, nos hace empatizar porque a veces nos ponemos en su piel y podemos comprender, entre comillas, qué pasa por la mente de un asesino. Pero solo mata a los malos. Sí, solamente a los malos. Vale. Y el mar lo tiene llenico de cadáveres. También puede tener algún que otro conflicto interior, porque a ver si mata a un malo y luego resulta que no era tan malo. Claro, claro. Es muy interesante. Pero primero salen los libros y de ahí se hace la serie, ¿no? Y lo más curioso es no que he visto ni una cosa ni otra. Lo más curioso es que trabaja de forense para la policía de Miami. No me digas. Claro. Con conocimiento de causa. Ajá. ¿Te ha gustado? Tenía que equilibrar la maternidad y las poesías. Oye, qué Gloria Fuerte es de... Fínica no tenía mucho. Se llama Dexter y es de Jeff Lindsay, que luego nos regaña Alicia por nuestra pronunciación en el inglés, pero bueno. Yo intento evitarla. Lindsay. Bueno, la siguiente entrevista, ¿verdad? ¿Vamos? Además, siempre con Almería como protagonista. Nos visita hoy un escritor de Círculo Rojo, que los queremos mucho. Hombre, a todos. pues no lo queremos nosotros, ¿quién lo va a querer? Vaya, pero es que nuestro siguiente invitado, además, tiene una forma de ser que hace que nos caiga todavía mejor. Cae bien, es una persona Sí. que la ves y te cae bien, directamente. Sí. Y además, habla de temas tan diversos que lo mismo te saca una novela basada en hechos reales y en su propia experiencia que un libro sobre alimentación y salud. Pero desde un punto de vista diferente, a través Sí. de cuentos, relatos, pues una cosita así fresquita. Vamos a conocerlo ya, ¿verdad? Vamos. Buenas noches, Pepe. Pepe Groff. Buenas noches, me alegro de estar aquí con vosotros esta noche. Y nosotros nos alegramos de que estés presente en nuestro Círculo de las Letras. Vamos a empezar por la novela, por decirlo así. Sí. Niño emigrante
en Alemania en 1966. A mí la foto esta, el muchachillo, no sé, le encuentro cierto parecido con alguien. Sí, a mí me suena también. ¿Te suena, verdad? Buena gente. Sí, bueno, creo que sí. Cuéntanos, ¿qué es este libro? Bueno, ese libro es una historia real de la emigración de los años 60, donde el trabajo no estaba tan bien en Almería, y entonces nuestros padres, ese niño soy yo, nuestros padres empezaron a emigrar, uno a Barcelona, otro a Francia, otro a Suiza, otro a Alemania, como es mi caso, el caso de mi padre. Mi padre a principios de los años 60 se fue a Alemania, entonces estuvo allí trabajando, evidentemente el salario era mucho mejor que aquí, pudo mandar dinero, pero echaba de menos también a su familia, y su familia lo echaba de menos a él. Entonces, en el año y pico o 2 años que estuvo mi padre en Alemania, yo ya fue cuando empecé a escribir, porque yo era el escribiente de la familia, las cartas. Querido padre... ¿Tú redactabas las cartas que le enviabas a tu Exactamente, padre? la escribía y entonces mi padre, al cabo de poco tiempo, mi madre se fue a Alemania también y nos llevó allí a nosotros. Y entonces cuento toda esta historia convulsa para un niño de cambio, porque imagínate tú estar aquí... ¿Qué edad tenía? Yo tenía entonces unos 7 años aproximadamente. Iba al colegio de regiones y hacía muy poco tiempo que nos habíamos cambiado de la calle Encuentro, debajo de la Alcazaba, o sea, casi soy de la Chanca, y nos fuimos a regiones. Y entonces allí ya empecé a ir al colegio y al poco tiempo de estar en el colegio, pues para Alemania. Otro cambio, no sabíamos nada de alemán en absoluto, y entonces el gobierno español mandó a una serie de maestros allí, incluso a un cura, y estábamos todos los españoles, los niños españoles de la zona alrededor de unos 200 kilómetros, en el mismo colegio, pero con todas las edades, no había primera clase ni segunda. Se trataba de que aprendiéramos alemán. Entonces juntos no se aprendía. Exactamente. Claro. Y la maestra pues se esforzaba en darle a cada uno su materia dentro de su edad, ¿no? Que eso era complicado, pero ahí lo pasamos bien. Y ya cuando sabíamos un poquito alemán, no demasiado tampoco, ya nos mandaron al colegio de nuestro pueblo, porque cada niño venía de un pueblo diferente. Y la verdad es que nos costó trabajo, porque en un año aprender alemán, a pesar de que los niños aprendemos rápido, pero bueno, no obstante, aprendimos un poquito alemán, pero íbamos retrasados siempre, íbamos retrasados. Hoy he estado yo hablando con un muchacho que me dijo, yo de niño en el colegio, cuando venían los matones, a mí me asustaban, digo, yo no tengo ese problema porque yo iba retrasado y era de los más grandes, más bien me tenían miedo a mí, le he dicho a este hombre, ¿no? Y bueno, y ya te digo, fue un cambio total. Otro cambio que me pasó, estábamos en Alemania a los 2 años y como el colegio costaba trabajo, mis padres decidieron mandarnos de nuevo a Almería para que termináramos por lo menos la educación primaria. Entonces nos mandaron al colegio El Arcángel. El Arcángel es un colegio que está, era un colegio privado que está en la calle Hermanos Pinzón. Nos mandaron allí y en esos 2 años que me faltaban, acabamos más o menos, y aprobé el examen, un examen global que nos hicieron para educación primaria, y gracias a eso pude hacer una FP en Alemania. Entonces, todos esos cambios convulsos de niño... ¿Pero volviste otra vez a Alemania? Sí, y luego, pues, claro, porque nos mandaron para que termináramos el colegio. Claro. Yo he estado en Alemania alrededor de 10 años. Entonces, todos esos cambios de amigos, de colegio, de idioma, de juego, todo eso es lo que yo explico en el libro. Luego también nosotros tenemos contactos con otros emigrantes que trabajaban en la Opel, Rüsselsheim, que estaba a pocos kilómetros de donde nosotros vivíamos, que era un pueblo que pertenecía a la ciudad de Wiesbaden. Ya pronuncias muy bien el alemán, veo, ¿no? Los 10 años. Sí. Bueno, si es que hice FP en alemán luego allí, o sea que lo aprobé. ¿Sabes decir círculo rojo en alemán? Círculo rojo, sí, rote Zirkel. Hay que grabarlo y lo ponemos todo el rato en Google. En alemán no se dice círculo primero, se dice primero el número, el adjetivo, el color. El adjetivo, exactamente, es un poco diferente la regla alemana de la escritura. Y bueno, pues todas esas experiencias, todas esas cosas, y luego, como ya te estaba contando antes, nosotros teníamos muchas visitas a otros españoles de aquí de Almería, y entonces
a mí siempre me ha gustado escuchar historias y todo. Entonces en el libro, pues, mi historia realmente era bonita, porque un niño que se va con sus padres, Alemania. pues está muy bien, pero yo conozco historias de la emigración, de hombres solos. Me acuerdo de un español que decía a mi padre, ¿cómo no va a estar mal del estómago si se alimenta con latas de sardina nada más, ¿no? Claro. O sea, y luego mucha gente añoraba a la familia. O sea, era una tragedia, no tan trágica como toda esta gente que está muriendo ahora en Patera y en cosas, pero era una historia que yo a veces me emociono de recordarla. Pero si difícil era para vosotros, niños, cambiar de país, de ciudad, de cultura, de todo, más difícil supongo que sería para vuestros padres, porque adaptarse a una cierta edad a un idioma tan complicado como el alemán y a unos alemanes que pues tienen su cosica, también tuvo que ser complicado para tus padres. Sí, yo me acuerdo que cuando yo escuchaba a mi padre hablar, cuando yo ya sabía un poquito alemán, decía que mi padre hablaba alemán indio, porque lo hablaba así un poco con palabras sin artículos y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, se adaptaron bien. La verdad es que yo puedo contar, por la experiencia que he tenido allí, que los españoles eran una mano de obra muy querida en Alemania. Y yo en este libro pues cuento mi experiencia que yo he tenido como trabajador también, y el otro día que estuve también en la presentación que estuvieron hablando de la chanca del escritor que hemos tenido anterior a mí, estuve allí hablando un poco mi experiencia en Alemania y cómo la empresa alemana funciona también, primero porque los trabajadores están muy bien formados. Y luego hay una cosa muy importante, y eso ya lo digo para navegantes, es importante que el empresario mire por el trabajador, porque un trabajador que esté bien remunerado, que esté contento, va a rendir más. Y aquí la experiencia lamentable que yo he tenido en algunos casos, no siempre, no podemos generalizar, es de que parece ser de que te dan una miseria de sueldo y encima parece que te están haciendo un favor, ¿no? Y entonces en ese aspecto veo un contraste de cómo en Alemania está tan avanzada, porque funciona muy bien en esos aspectos humanos también, ¿no? Y eso es importante desde mi punto de vista. Una de las cosas que más me llama la atención de este libro es que además mete canciones, villancicos, poesía. Claro. Porque bueno, yo normalmente, fíjate tú, yo todo esto lo he tenido dormido, porque esto empezó hace 5 o 6 años. Un amigo mío que empezó a estudiar guitarra me dijo, hazme una letrilla, y empecé a hacer una letrilla y le hice una letra en una canción que se titula Ella, y hicieron una versión muy bonita. Luego empecé a hacer otras cosas, y junto con Manolo Sala, el fundador de Los Salteños, he hecho varios villancicos, algunas canciones. Los villancicos los tengo en YouTube, que se llama A Belén vamos cantando y Es Navidad, que son villancicos muy bonitos. Yo siempre digo son villancicos almerienses, porque han nacido aquí, con música de aquí, con letras de aquí de Almería, ¿no? Y a lo mejor algún día los podéis escuchar también. Y algunas canciones, y siempre me ha gustado la poesía. Entonces yo enamoré a mi novia con poesía. Y la verdad es que me encanta. Y he aprovechado que cuando estaba escribiendo el libro, digo, voy a ver si meto todos estos poemas dentro del contexto de la Navidad en Alemania, y de vivencias de cómo a mí siempre he sido un apasionado de la naturaleza, y he contado poemas que hablan de la naturaleza, ¿no? Y la verdad es que yo he disfrutado escribiendo este libro, que es la parte más amable de la emigración. Ahora tengo en mente otra segunda parte de un niño emigrante en Alemania, donde ya cuenta otra historia que tiene ya una trama casi de película, que es donde se ve la lucha de la familia. Ya sabéis que en Alemania, cuando un hombre se va solo, pues algunos o casi la mayoría se echan amiguillas, ¿no? Y entonces ha habido muchas familias que han tenido una lucha muy importante, y entonces la segunda parte va a ser muy emotiva, pero al mismo tiempo también va a tener una trama histórica, incluso hasta casi de película. Pero va a ser más novelada que, ¿no? Sí, bueno, va a ser basada en hechos reales, pero también, evidentemente, habrá que meter algunas cosas para, digamos, adornar la historia, ¿no? Pero basada en hechos reales. Y de pronto también cambias de tercio totalmente a la hora de escribir, y nos regalas, porque es un libro muy interesante, Biosalud, alimentos naturales. Alineados con poemas e historias. Eso no puede faltar. Sí, la verdad que este libro
Este libro lo comenté yo en una ocasión. Muy almeriense. Sí, este libro es muy almeriense porque salen, creo que salen 20 o 30 pueblos de Almería, con historias de los pueblos, y te voy a decir, este libro surgió como un niño no esperado. Es como cuando dice, mira, que hay un embarazo y al final nace el niño, ¿no? Porque resulta que yo empecé a escribir en el magazine El Marrajo, que es un magazine donde tenían un programa de las chicas Marrajo, la chica más guapa, el chico más guapo, temas culturales, temas de alimentación. A mí conocí al director del Marrajo y me dijo, a mí me interesa que tú hables sobre alimentación, sobre cosas de Almería. Entonces empecé y estuve un año y pico escribiendo artículos que se llamaban, aquí se llama alimentos naturales, sí. El otro era remedios naturales. Ya quise yo cambiar el tema porque ya este va de otra cosa. Entonces cuando ya tenía unos 40 más o menos ya dejé de escribir y eso, y como me gustó, digo, mira, si está el niño ya con 7 meses, vamos a darle otros 2 meses más de parto. Y entonces empecé a hacerle entrevistas a agricultores de producción ecológica. Hablé también con Paco Lozano, que ha patrocinado el libro de Ecosur, sí, que es la empresa más grande de invernaderos a nivel ecológico que tenemos en Europa, en España y en Europa. Es algo impresionante. Y bueno, le hice también una entrevista a Alfonso Sola, que es el cura de Oanes, que fue el que fundó el primer pueblo ecológico con la marca Ainor de Europa, que es Oanes de Almería. Qué curioso. O sea, eso son cosas que mucha gente sabe, pero yo lo digo porque hay gente que tampoco se ha enterado del tema ese, ¿no? Y entonces todo ese conglomerado de cosas con entrevistas y con algunos poemas nuevos. Por ejemplo, hay uno que habla de la sal. Sí, por eso te quería preguntar. Sí. Es muy interesante porque yo tengo relación con una familia que su padre y su abuelo en los años 30, 40 fundaron un almacén de sal, que le vendían la sal de Cabo de Gata a los pueblos y a las tiendas de Almería. Ese antiguo almacén de sal, que ahora está en ruina, conserva la puerta de madera, está en la calle Restoy 103. Tiene un boquete así más o menos de grande, ¿no? Y entonces el José Manuel, su nieto, dice, mira, ese boquete es del bombardeo alemán y coincidió este año pasado, cuando yo escribí esto, que era también el aniversario de ese bombardeo, que entró una metralla y mi abuelo delante mía quitó las esquirlas que estaban en la pared y me la enseñó y me contó la historia. Entonces yo le dije, bueno, cuéntame cómo surgió el almacén, cómo pasó esto, y entonces este libro son, digamos, relatos de una página, 2 páginas, donde cuentan una historia de un pueblo, una historia de una persona, relacionada a veces con un poema, pero siempre hablando de las propiedades de un alimento que tenemos aquí en Almería, ¿no? Y la verdad es que yo he disfrutado escribiéndolo y la gente que lo ha leído pues me ha dicho que es un libro que está muy bonito. Tiro al poniente, porque es mi zona. He visto por ahí Adra. Claro, hablo de las plantaciones de patatas de Adra, de cuando la gente iba para allá, pues veía los sacos allí, comprábamos sacos de patatas en Adra. Eso, y bueno, y a mí me da mucha pena que haya desaparecido la caña de azúcar de Adra. Porque también cuento en un niño migrante en Alemania cómo era, porque hay una parte en un niño migrante en Alemania donde hablo de los años 60, de la niñez, de los juegos, de las costumbres de Almería, ¿no? Y una de las costumbres era, pues, rajar cañas de azúcar, ¿no? Claro. Eso era muy típico. Y la verdad es que yo, ya te digo, y este libro, aunque habla de propiedades, no es un libro científico, no. Porque yo fui vendedor de enciclopedias de salud del doctor Schneider, del doctor Pamplona, que son bestsellers a nivel mundial en nutrición, y entonces toda esa información que yo tengo he querido unirla aquí y relacionarla con la ecología y con la alimentación sana y con historia, para que la gente, como dice al final del libro, se interesen en tener una cultura de nutrición que es muy importante y está ahora mismo de moda, pero que yo lo inicie, pero que sea algo personal de cada uno, ¿no? Y eso va a hacer que tengamos mejor salud. Incluso hay un proyecto ahora con Candil Radio. Cultura. ¿Qué? Mejor salud y más cultura. Exactamente. Cultura de nutrición es muy importante también. Igual que hemos tenido al escritor economista, pues hay que tener cultura de nutrición, que es muy importante. Y luego tengo un proyecto muy bonito con Candil Radio, que me ha dicho Juancho que lo vamos a hacer. Este libro yo tenía mucho interés porque yo tuve una amiga, Pepita la Ciega, que viene al principio del libro, que era ciega.
y cuando se fue a Cardedeu yo le mandaba audio y cosas de estas. Entonces yo quise hacerlo, este libro en audio, y me lo grabó Manolo Sala, con musiquilla de fondo y todo esto. Y lo vamos a poner en Candil Radio. ¿El libro entero? No sé si se va a poner el libro entero, porque son 3 o 4 horas, ¿no? Pero probablemente va a haber bastante del libro. Y luego, pues ya te digo, pues va a ser una buena promoción para el libro, para Círculo Rojo. Seguro, también. Por supuesto. Así que nada, yo escribo una narrativa sencilla, pero que la gente que la ha leído me ha dicho que le atrae. Pero engancha. Así que... Además, pones también unos títulos de capítulos muy, muy sugerentes. Sí. Si yo te pregunto qué tiene la zarzamora... ¿Qué tiene la zarzamora? Bueno, ahí cuento historias relacionadas con alguna cultura árabe también, de la Alpujarra y todo eso. Son cosas que a mí me encantan. Fíjate tú, normalmente... yo me quedé impresionado cuando hace 2 años escuché que Almería fue la número 1 en autores de Andalucía, hace 2 años. Sí. Y yo he leído algunos libros, porque la verdad es que tengo poco tiempo, pero he leído algunos libros de autores de Almería y he llegado a la conclusión de que prácticamente casi todos los libros tienen cosas interesantes. Lo bueno de un libro es que de principio a fin atraiga al lector, pero prácticamente casi todos tienen cosas interesantes. Entonces, Círculo Rojo, que ha editado tanto, yo creo que tiene cosas muy interesantes, la inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Y normalmente, claro, cuando hay tantos autores, pues es difícil pensar en la economía. Pero aquí vamos a pensar de que aquí en Almería yo invito a los almerienses a que lean los libros de Círculo Rojo, que son la mayoría autores almerienses. Sí, y se van a dar cuenta de que van a disfrutar con muchísimos de los libros. Nosotros tenemos en la editorial un buen amigo al que le mandamos un saludo porque también nos ve el programa, Antonio Martín. Antonio Martín. Que tiene una frase muy interesante porque él es un lector empedernido y siempre me dice que libro que empieza, libro que tiene que acabar. Y yo le digo, Antonio, pero ¿y si no te gusta? Si vas por la página 20 y no te gusta, me dice, no, todos los libros te enseñan algo, todo. Así que si lo empiezo, lo tengo que acabar. Sí. Es un valiente, porque no todo lo conseguimos. Yo leí una vez un libro de un autor almeriense que hablaba de cómo era la vida antiguamente, y bueno, había muchas cosas que a lo mejor tú ya las sabes y lo vas leyendo, y bueno, lo vas leyendo así, pero luego lleva una parte emotiva que te enganche, y digo, solamente por estas 20 páginas mereció la pena leer el libro, ¿no? Entonces, en la medida que leemos nos enriquecemos, el léxico, las experiencias, todo. Cierto, qué importante. Y yo, fíjate tú, yo que siempre he sido un mal colegial, no me han gustado los estudios, he aprobado porque al hacer las chuletas me aprendía los exámenes. Pero eso no es... Entonces, qué bien. Me ha gustado leer TV, he sido un empedernido de leer TV, o un fanático, y he leído libros. Y entonces todo eso me ha hecho que prácticamente odiando todas las reglas gramaticales, haya podido hacer una cosa que tiene en un contexto coherente, ¿no? Y entonces eso, ahora mismo, por ejemplo, estoy muy interesado en la lengua española, estoy aprendiendo todas las reglas de la lengua, y me gustaría de aquí a 2 o 3 años hacer un libro bastante mejor ilustrado que esto, y que tengan también, a lo mejor el siguiente que escriba de un niño migrante, la segunda parte, a lo mejor ya se ve literariamente algo un poco más... Un salto. Más sofisticado, ¿no? Esperemos. Pero no obstante, he disfrutado con estos 2 libros. Sí. Y nosotros, Pepe, hemos disfrutado con tu presencia aquí porque se nos ha ido el santo al cielo. Yo no sé si estabas compinchado con Raquel para que hoy no habláramos de misterios, me imagino que no. Pero te voy a pedir que te quedes, que nos queda un minutito de misterios, Raquel. Uy. Hablando de misterios, ¿puedo decir una cosa? Claro, puedes decir lo que quieras. Yo fui monitor de fontanería de la Casa de la Música, que dicen que todo el que entra allí le da la espina de escribir. Pues estuve en el cuarto de John Lennon, en el cuarto ese que daba miedo de abajo y todo, y fui monitor durante 1 año de unos niños que estuvimos allí, en ese caserón cuando mantenía la forma antigua, ¿no? ¿Y os pasó algo? No pasó nada, pero yo escuché la historia de que aquello era una cosa rara y que... Yo tengo mis teorías y mis cosas, ¿no? Pero que... Dicen que esa casa, que es para situar un poco a los televidentes... Yo sé que tú has escrito algo sobre el tema. Es la casa, el actual Museo del Cine de Almería, que era la finca de Santa Isabel, también conocida como el Cortijo Romero. Sí, exacto. Y dicen algunos que han pasado tiempo allí, como que la casa te habla o te incide en hacer o tomar determinadas decisiones. Sí, yo lo que sé que yo he estado cuando estaba original, la habitación y el baño donde vivió John Lennon,
Y la verdad es un privilegio que digo, mira, fíjate tú, históricamente yo estaba ahí viviendo porque iba con los niños a enseñarles fontanería, que destrozamos la casa un poco con fragata y con cosas, pero bueno, pero que me llamó la atención el tema ese, porque yo sé que se ha escrito sobre esa casa y sé que tú estás metido en los temas de misterio y todo pues eso. Pues yo creo, Raquel, que como casi nos hemos quedado sin tiempo y ha sacado Pepe el tema de la casa del cine, pues podemos aprovechar y cuento un poquito más de ese tema. Sí, bueno, vale. Almería misteriosa. Otro día, para que vean ustedes lo que tiene el directo, terminaremos de hablar de Conchita Robles, que se han cumplido ahora 96 años de aquel terrible crimen. Ya hablamos la semana pasada, contamos la parte histórica y la semana que viene, Raquel, vamos a hablar de la parte sobrenatural. Pero ya que ha sacado Pepe el tema, que no has terminado de decirnos si te ocurrió algo extraño allí. No, porque yo normalmente soy, digamos... Intenta buscar la parte racional. Sí, yo exactamente. Me gusta, yo cuando era más joven estos temas me apasionaban y ahora los veo muy interesantes de cara los amigos estos que yo conozco ven mucho el programa de Cuarto Milenio, lo graban todas las veces y yo que muchas veces estoy con ellos lo veo también y son cosas interesantes. Pero ya te digo que yo normalmente, conforme va avanzando de edad, pues racionalizas de otra forma, ¿no? Pero no obstante, creo que es un tema interesante. Pero tienes que coincidir conmigo en que hay cosas que por mucho que se razonen, a día de hoy no tienen explicación. Esa casa, Pepe, hay muchas personas, entre ellas John Lennon, entre ellas el director alemán Fassbinder, entre ellas una mujer apasionante a la que también dedicaremos un programa que se llamaba Pauline Taurinja, una espía de las Brigadas Internacionales, una francesa que estuvo viviendo en esa casa durante la Guerra Civil, y todos coinciden en que la casa te habla o intenta modificarte un poco el comportamiento. El director alemán intentó suicidarse porque la casa supuestamente se lo dijo. Bueno. John Lennon no se manifestó en este sentido, pero sí que es cierto que allí compuso Strawberry Fields Forever, es una de las canciones más importantes de la historia de la música y por supuesto de los Beatles. No sabemos si tiene relación o no con aquel lugar o lo que le inspiró, pero al poco de salir de allí se puso las gafitas redonditas por las que todos lo conocemos. Yo tengo unas de esas. También, casualidad o no, a las pocas semanas de irse de Almería conoció a Yoko Ono. Que le cambió la vida. Y su mujer anterior, Cynthia Lennon, que falleció hace pocos años, llegó a confesar abiertamente que en una fiesta de cumpleaños de John Lennon, cuando estuvo en Almería en septiembre del año 66, coincide su fiesta de cumpleaños, la están celebrando allí, y Cynthia Lennon dice textualmente en una biografía suya que vieron todos a dos mujeres vestidas de negro que aparecieron de la nada, que bajaron por la escalera de ese caserón. Imagínate la situación allí. A eso le juntamos armarios abriéndose, platos estallando. Imagínate lo que pudo pasar allí. Te lo imaginas, ¿verdad? También se puede juntar que era una fiestecilla, ¿no? Y que... Bueno, esa es la explicación racional que siempre busca nuestro amigo Pepe. Claro. Pepe, ha sido un placer tenerte aquí. Yo he disfrutado con vosotros porque yo ya a ti te conocía, a ella no la he visto muchas veces, pero... Ella es más interesante que yo. Pero bueno, tendremos que preguntárselo a Cuarto del Milenio. Ahí sí que no me vais a ver. Seguro que próximamente en Cuarto del Milenio vemos más temas de Almería. Pepe, bueno, muchas gracias a vosotros. Raquel, hoy no me he metido mucho contigo, o sea que te podéis ir contenta y mañana nos vemos. Sí. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más y nos vemos el miércoles que viene.